Bueno, para ahondar más en este tema, saludamos con muchísimo gusto y agradecemos nos tome la llamada Cecilia Rosales. Ella es psicóloga y también fundadora de Discapacitarte AC, quien nos informa sobre las personas con algún tipo de discapacidad y también en esta situación del COVID-19. ¿Cómo está, psicóloga? Qué gusto saludarla. Gracias por recibirnos la llamada. ¿Qué tal, Corina? Mucho gusto de estar esta mañana hablando de este tema tan importante en esta época complicada para todos. Pues así es bastante complicado, ya lo veíamos ahorita, ciertos apoyos que se le han otorgado a las personas que sufren pues algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, auditiva, sensorial, psicológica. ¿Cómo hacerle ahora con este aislamiento, con el quedarnos en casa, ya sea que nosotros tengamos algún tipo de discapacidad o que tengamos algún familiar o ser querido cercano que podamos apoyarlo? ¿Cómo ayudarlos en esta circunstancia? Bien, bueno, antes que nada creo que es importante considerar que el grupo de personas con discapacidad es un grupo muy amplio, ¿no? Hay personas con distintas edades, desde niños, adolescentes, adultos, personas ancianas, y también, como mencionabas tú, pues hay distintos tipos de discapacidad que van requiriendo distinto tipo de atención, como es la discapacidad visual, auditiva, intelectual, motriz, o en algunas personas la discapacidad múltiple cuando se presentan varios tipos de discapacidad en la misma persona. Creo que es muy importante apoyarlos como lo haríamos con todos, ¿no? Tomar en cuenta que antes que nada quien vive con esta condición es una persona que tiene las mismas necesidades que todos, de entender lo que está pasando, de organizar su tiempo, de tratar de entender lo que él siente, lo que le sucede, de contactarse con los demás, de contactarse consigo mismo, ¿no? Para ir pudiendo pues llevar el día a día y retomar sus actividades dentro de la medida posible, ¿no? Un punto que me parece fundamental es considerar a las personas con discapacidad como un grupo vulnerable, pero no como un grupo necesariamente de alto riesgo. Creo que muchas veces se confunde lo que es la discapacidad con lo que es la enfermedad, y hay una diferencia muy importante. Estamos viendo lo que es una enfermedad como el COVID-19, que puede ocasionar fiebre, dolor, muchos síntomas y complicaciones que pueden llevar incluso hasta la muerte. En el caso de las personas con discapacidad, esto no es así, aunque a veces están asociadas situaciones de salud por la condición que presente cada persona. Se tiene que hacer una valoración personal para darnos cuenta de si esa persona realmente tiene un alto riesgo o es un grupo vulnerable que hay que tener pues con más cuidado, pero que no necesariamente tiene por qué complicarse esta situación en caso de que llegara a contagiarse del COVID-19, ¿no? Para los grupos particulares ahora, pues centrándonos más en este grupo vulnerable, pero uno todavía más resumido, a las personas que cuentan o que padecen de discapacidad múltiple, que necesitan estar postradas en una cama, que los familiares, pues en algunos casos tienen la posibilidad de contar con el apoyo de un tercero, de un externo, y que ahora por estas medidas y recomendaciones que emiten las autoridades de salud, pues se invita a quedarse en casa, donde ya tal vez este apoyo no llega a la casa. ¿Cómo entre familia podernos dividir para poder sumar a apoyar a las personas que tanto de salud se encuentran delicadas, que tienen algún tipo de discapacidad? ¿Cómo sumar como familia? Bien, pues yo creo que hay que entender que la persona que vive con una condición como la que comentas, pues va a tener una vida prácticamente normal a la que está acostumbrado, ¿no? El problema será más bien la adaptación de la familia, que tendrá que ver pues cómo irse turnando o cómo ir consiguiendo cuidadores externos que pudieran apoyar, y por supuesto pues tomar las medidas de higiene necesarias para que puedan atenderlo de la manera conveniente, ¿no? Como lo sabemos, pues el lavado de manos muy exhaustivo, el uso de gel antibacterial, la sana distancia en la medida posible, y pues tratar de ir haciendo las adaptaciones necesarias que la discapacidad siempre trae consigo, ¿no? Es muy interesante que se están dando muchas medidas para cuidarnos a todos de higiene, ¿no? Como es la sana distancia, como es el lavado de manos, como es el uso de tapabocas,
y viendo pues las necesidades particulares de las personas con distintos tipos de discapacidad, podemos ver que tienen ellos que hacer una readaptación a la de por sí adaptación que tienen que estar siguiendo todos los días, ¿no? Por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva, si utilizan un tapabocas y todos utilizamos un tapabocas, pues no se van a poder comunicar, ¿no? Porque no nos van a poder ver los labios, ¿no? Entonces, en este caso, pues se sugiere, por ejemplo, que utilicen una careta transparente de las que ahora se están utilizando, para que de esta manera pues puedan tener contacto con todo el rostro, ¿no? También que en caso de que tengan que comunicarse, lo hagan, si no es posible no usar el tapabocas, a través de la escritura, o que haya dentro de los hospitales o de las clínicas de atención personas que puedan comunicarse en lengua de señas o con otras alternativas. Las personas ciegas pues requieren utilizar mucho el tacto para poderse comunicar con su entorno y para poder seguir trabajando. Entonces, pues ellos tienen que mantener mucho más limpios, con mucha más higiene, sus dispositivos que utilizan para comunicarse con el lenguaje en braille, o para utilizar el bastón blanco, que es con el que se conducen los ciegos por las calles, o para tener a sus mascotas, que en este caso son los perros guías, que los acompañan y que cumplen esta función tan importante de hacerlos poder ubicarse en sus casas y en los lugares cercanos, ¿no? Las personas con discapacidad motriz pues requieren también una higiene exhaustiva de los aparatos que utilizan, como las sillas de ruedas, como los bastones o lo que tengan que utilizar, o los aparatos que tienen que tocar también para poderse mover cuando tienen otro tipo de mecanismos. Y pues hay que mantener estas zonas muy limpias, hay que mantenerse muy aseados. Esto a veces pues requiere de mucho más tiempo y mucho más esfuerzo para ellos, pero es un tiempo que se tiene que invertir, ¿no? Y las personas con discapacidad intelectual, pues yo creo que requieren del apoyo y de la compañía de la familia de manera primordial, tomando en cuenta que lo más importante en este tiempo es que tengan una estructura, una organización de su tiempo, que entiendan de manera general lo que está ocurriendo sin que perciban demasiado miedo, demasiado temor que los pueda angustiar, y pues tratar de comunicarse y de contactarse con ellos de manera especial. Es un tiempo para poderlos entender más, para poder conversar más, para poder estar juntos, y contactarlos también con su entorno para que sepan que pues en otros lugares siguen presentes sus amigos, sus compañeros, sus maestros, sus terapeutas. En relación también a la pregunta que me hacías, me parece muy importante que se establezca contacto constante con los terapeutas, ¿no? Con las personas que trabajan la parte de atención física para la movilidad, o de lenguaje o de aprendizaje, para que de esa manera se pueda llegar a la definición de si conviene atenderlos a distancia, ya sea con ejercicios que se manden por computadora, o que se dicten incluso por teléfono, por otros medios, o dar las sesiones en línea cuando esto sea posible, ¿no? Pero hay que mantenerse en contacto con las personas que atienden a las personas con discapacidad para que no pierdan sus tratamientos y sus avances en el desarrollo o en la rehabilitación, ¿no? Creo que esos puntos son ahorita pues muy importantes tomar en cuenta, ¿no? Mantenernos conectados con nuestro entorno, mantenernos en contacto con nosotros mismos, con cómo nos sentimos, con cómo estamos pudiendo resolver las situaciones del día a día en este momento complicado, repito, para todos, viendo que hay que organizar este tiempo que está siendo pues de estar en la casa, de estar encerrados o de tener modificaciones a las jornadas laborales, y también viendo que viene después un regreso para el que también tenemos que irnos preparando para poder dar continuidad a lo que pues era una prioridad en otro momento y que ahora tuvo que quedar interrumpido por esta situación, ¿no? Creo que estos puntos pues pueden ser importantes para las personas con discapacidad, y entender también que antes que nada, pues como todos somos personas, tenemos ansiedad, tenemos temores, tenemos incertidumbres, no sabemos claramente cuánto va a durar este periodo,
y pues es muy importante hablarlo, es muy importante organizarlos, es muy importante reconocer que todos estamos compartiendo esta situación, que se están juntando momentos difíciles para todos, que pues pueden generar en ocasiones que haya conflictos, que haya dificultades, y de ahí la importancia de estar pendientes de cómo estamos nosotros y de cómo está nuestro entorno, para en caso necesario pues poder ver cómo lo hacemos, cómo podemos intervenir, y también, bueno, saber que hay personas con las que podemos hablar en este tiempo, como son pues desde familiares, amigos o profesionistas que nos dedicamos a escuchar a las personas con discapacidad, que ahora, pues dada la situación de contingencia, estamos también dando consultas en línea, vía telefónica o virtuales, porque pues este punto creo que es muy importante, ¿no? El estar suficientemente estables para poder transitar por esta etapa que es tan desconocida y complicada para todos. Así es, psicóloga Cecilia Rosales, también fundadora de Discapacitarte AC, donde se vale estar enojado, se vale estar triste, se vale estar ansioso. No es tanto lo que podamos controlar con nuestro entorno, pero sí con cómo reaccionamos ante esta situación. Acercarse, por supuesto, con los profesionales de las emociones, de la psicología, expresar, saber identificar qué es lo que sentimos, externarlo y trabajar en lo que sentimos, por supuesto, para pues hacer más llevadero pues esta circunstancia del aislamiento, del quedarse en casa y de la incertidumbre principalmente de no saber cuándo pues regrese todo a la normalidad. Le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada y estaremos pronto en contacto con usted para más consejos en cuestiones distintas al respecto del COVID-19. Gracias. Con mucho gusto, nada más me gustaría dejar mis datos en caso de que quieran contactarse. Estamos en la página www.discapacitarte.com y en redes sociales, en Instagram, Twitter o Facebook como Discapacitarte o Centro Discapacitarte, en donde estamos un grupo de profesionistas interesados y esperando sus llamadas para poderlos acompañar en este momento. Así es, que no es fácil para ninguno de nosotros en general. Gracias, psicóloga, le agradecemos mucho la llamada. Gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Bueno, y en más